Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Jesús se dispuso a pescar hombres, a pescarlos para Dios. Escuchen bien esto, Él quiere pescar a todos los hombres, pero no puede hacerlo por sí mismo. Necesita ayuda, la ayuda de todos los que quieran seguirle. Este pasaje de Lucas 5, del 1 al 11, es un cuadro descriptivo de cómo procede Jesús para llamar a los hombres a ayudarle en la enorme tarea de alcanzar al mundo para Cristo. El verso 1 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces entendamos esto. La escena de esta experiencia tuvo lugar en el lago de Genesaret, o sea, sobre el mar de Galilea. La gente presionaba literalmente a Jesús, agolpándose alrededor suyo, ¿y saben por qué? Para escuchar la palabra de Dios. Realmente tenían hambre y sed de justicia, la misma que deberíamos tener todos sin excepción. Me sorprende oír a personas decir que no se congregan en ninguna iglesia y lo que es peor es que no leen la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Si usted ya no cree en las iglesias, pues haga de su casa una casa de oración. El Señor mismo dijo que donde hay 2 o más reunidos, Él estará allí. En Primera de Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que Jesús aprovechó para llamar a sus primeros discípulos, ya que necesitó sus recursos. Escuchen el verso 2 y 3. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogaba que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús tenía que encontrar alguna manera de atender a las multitudes, tanto en esa época como ahora en nuestros días. Hacía 450 años Dios había dejado de hablar. No se había levantado ningún profeta de parte de Dios, así que esas multitudes tenían grandes necesidades, igual que ahora, como las tenemos nosotros. Una sola persona no puede atender y satisfacer las necesidades de cada persona en particular. Así que Jesús, parado allí y confrontando semejante problema, escudriña el horizonte buscando alguna forma de controlar el asunto. Así que mirando alrededor vio una oportunidad e hizo sus planes. Vio una embarcación y en ella un pescador, y Jesús los necesitaba a ambos. La embarcación podía ser usada como un púlpito y el hombre podía llegar a ser su discípulo. Igual para nosotros hay un plan divino. Pregúntate qué recursos tienes que Dios puede utilizar para el cumplimiento de la gran comisión, pero sobre todo, pregúntate si realmente quieres convertirte en su discípulo. El tema es este: Jesús vio en medio de tantos a Simón y le pidió su ayuda para seguir llevando la palabra de Dios a las multitudes que estaban necesitando escucharla. ¿Te sientes redarguido? De manera personal, yo sí siento que todos los que nos hacemos llamar cristianos deberíamos estar haciendo algo para llevar el mensaje de esperanza a las multitudes que aún no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y convirtiéndose en discípulo de Jesucristo. Así Simón entregó su recurso, en este caso su barca, y desde ella el Maestro enseñó.
Qué fantástico y maravilloso privilegio que aún Simón no comprendía que el Hijo de Dios se subiera a su envejecida barca para predicar. Después de que Jesús terminara la predicación, quiso desarrollar la obediencia en Pedro. Leamos los versos 4 al 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Tan pronto como Jesús terminó su predicación, decidió conquistar la lealtad y el discipulado de Pedro, virtudes que por cierto deberíamos tener todos. Jesús tenía que mostrarle a Pedro que él, el Mesías, podía ocuparse y cuidar de Pedro. Así que le dijo que navegase mar adentro para pescar, pero puso objeciones porque había pescado toda la noche sin resultado. Sin embargo, se detuvo en medio de su objeción y obedeció a Jesús. Aquí ocurrieron dos cosas. 1. Pedro fue indeciso en obedecer a Jesús. Estaba totalmente exhausto, como tal vez muchos de nosotros podemos estar en estos momentos. Pedro estaba desanimado porque no había pescado nada y de eso dependía su sustento y el de su familia. Y además estaba cansado porque ya había trabajado muchas horas y sin resultados. Y siempre el cansancio nos ancla y no nos permite seguir adelante con nuestros propósitos. Sin embargo, muy a pesar de su cansancio, estuvo dispuesto a ayudar a Jesús para que se subiera a su barca y empujarla para apartarla de la tierra y sostenerla hasta que Jesús terminara de predicar. Esto es digno de imitar, porque son muchas las ocasiones en las que ponemos como excusa no servir al Señor por estar, entre comillas, demasiado cansados. 2. Pedro se sintió atraído a seguir a Jesús. Por eso cuando comenzó a poner objeciones a la voluntad de Jesús, le remordió la conciencia, de modo que obedeció, hizo caso a su corazón, no a su mente pensando que no habría pesca, no a su experiencia habiendo intentado ya sin pescar nada, no a su cuerpo demasiado cansado y agotado, sencillamente incapaz de proseguir. Retengamos esto a manera de aprendizaje. 1. La indecisión siempre debe ceder a la obediencia. Necesitamos el espíritu que lo intentará todo por Dios sin importar los obstáculos o cuán desesperanzada parezca la situación. 2. Cuando una persona es atraída por Cristo, necesita desesperadamente obedecer a su corazón. Pero ojo con esto, obedecer inmediatamente. Romanos 12:11 dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que sucedió en los versos 6 al 7 del capítulo 5 de Lucas, que hoy estamos estudiando, fue milagroso. Leamos los versos entonces del 6 al 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La obediencia de Pedro dio resultado. Tuvo una pesca sobrenatural. Obviamente Jesús estuvo detrás del milagro, demostrando así el poder de Dios. Imaginemos a Pedro extenuado hasta los huesos, rezongando mentalmente contra este carpintero que le decía a él, el experto pescador, cómo pescar. Imaginémoslo rezongando y murmurando, y repentinamente hace una pesca tan grande que tiene que trabajar durante horas y horas. Notemos esto.
se rompió la red de Pedro. Pedro tuvo que llamar a toda la tripulación de otra embarcación a ayudar. Ambas embarcaciones fueron llenas a más no poder y finalmente, además de lo anterior, ambas embarcaciones empezaron a hundirse. Imaginemos ahora el corazón duro de Pedro, cómo quedó ante semejante milagro. Ahora estaba humilde delante del Señor y esta experiencia sería solamente la primera de muchas otras experiencias que quebrantarían su corazón. Pero veamos lo que ocurrió en los versos 8 a 9 del capítulo que estamos leyendo. Dice así: viendo Simón esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Sí, cuando Pedro vio la embarcación comenzando a hundirse, corrió a Jesús y cayó sobre sus rodillas y confesando su pecado de desobediencia e incredulidad y del conocimiento y poder del Señor. Pero lo más hermoso es que confesó que Jesús era el Señor. Note que anteriormente Pedro había llamado a Jesús Maestro, que era una palabra usada para dirigirse a cualquier persona en posición de autoridad. Pero ahora Pedro había aprendido, ahora lo llama Señor, el Señor santo y convincente, el Señor que debe ser obedecido y seguido. Experimentó lo de Job en el capítulo 42, versículos 5 al 6, cuando dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Resaltemos que el temor ante esta pesca milagrosa no solo se apoderó de Pedro, sino también de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón y obviamente de todos los demás hombres que lo acompañaban. Pero en el verso 10 el Señor le dice: no temas. Lo estaba calmando, diciéndole con esta frase que confiara en Él, porque Él, el Señor, tenía el control de todo y se ocupaba de todas las cosas. Lo mismo que hoy nos dice: no temas, yo tengo el control. Y ahí le hace la más grande revelación: desde ahora serás pescador de hombres. Y el llamado tocó las fibras más profundas de su alma, de su mente y de su corazón. Pues dice en el verso 11 que cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, es decir, las barcas, los peces, los amigos, el trabajo, etc., lo dejaron todo y le siguieron. En Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Oremos. Padre de los cielos, amado Dios, cuán gran enseñanza has traído hoy a mi corazón. Me impacta cómo la gente se agolpaba para escuchar a Jesús, pero me entristece que en cambio hoy las multitudes se alejan de Él. Desarrolla en la gente de este mundo hambre y sed de justicia y atráelos con tus lazos de amor hacia ti. Que deseen como recién nacidos la leche no adulterada que es tu palabra plasmada en la Biblia. Padre amado, sensibiliza el oído de los cristianos para aceptar el llamado a convertirse en pescadores de hombres, pues tú necesitas de cada uno de nosotros para ganar almas para ti. Que podamos, como Pedro lo hizo, entregar su barca para que Jesús predicara. Oh Dios, te ruego que mi voz se convierta en la barca desde la cual deseas predicar. Qué privilegio más grande que ser pregoneros y mensajeros de tu amor para devolverle la esperanza a tantos que la necesitan. Padre Dios, te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cada uno de nuestros hogares se convierta en una casa de esperanza, en donde todo el que entre se encuentre con tu amor y tu salvación.
Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.